Hola, ¿qué tal? Buen día. Habla la doctora Yolanda Paulina Castillo Bárcenas, Medicina General y Estética. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los cosmecéuticos. O mucha gente los va a conocer como las cremas que utilizamos, algunos geles, ¿sí? Realmente la palabra correcta es cosmecéuticos, pero la usamos este de una manera muy general. Ahora, vamos a ver qué es un cosmecéutico. Bueno, como les decía, son productos, sí, con una característica que va a ser cosmética, pero que también puede ser o tienen algunos fármacos, ¿sí? Y van a tener unos ingredientes biológicamente activos. O sea, esto me refiero, por ejemplo, hay ciertas cremas desmanchadoras, ¿sí? Que son, a lo mejor tú vas a encontrar una crema que vamos, aparte de aportarte vitaminas y minerales, ¿sí? Por ejemplo, hay cremas que se les puede añadir ácido hialurónico o se les puede añadir otra que es la hidroxiquinona, que es un compuesto para blanquear. Va a depender mucho, ahora sí, de la composición de la crema. Los dermacéuticos son cosméticos activos y cosméticos funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que estos no van a tener tanto fármaco, ¿sí? Pero se ha demostrado que algunas sustancias van a ayudar. Por ejemplo, que estábamos hablando de la crema conchanaca, que es una crema que por sus propiedades, ¿sí? Ayuda a blanquear un poco. O la famosa crema de baba de caracol, que es más que nada, es una crema muy lubricante por las propiedades que tiene. Ahora, agentes tópicos que poseen una función cosmética como terapéutica. Bueno, aquí vamos a encontrar varios, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, los tónicos faciales que yo utilizo, tenemos la parte de, por ejemplo, el agua de rosas. El agua de rosas obviamente es el destilado de las rosas, ¿sí? Pero que yo, pues cuando hago los tónicos, no puedo meter el 100% de esa agua. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un poquito irritante. Entonces yo la diluyo en un poco de agua destilada, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esta es ideal para las pieles sensibles. También está, por ejemplo, el aceite de rosa mosqueta, que es muy bueno, ¿sí? Sobre todo para las personas que empiezan a cuidarse de su piel, que tienen un poquito de arrugas, ayuda el aceite de rosa mosqueta. Y si se dan cuenta, estos no son en sí tan procesados, sino simplemente se extraen los compuestos, digamos, activos. Ujú. Si acaso habrán ciertas disoluciones, por ejemplo, el agua de jajamelis es también extraída de la planta, sí. Igual, aquí cuando hacen los tónicos, o sea, si tú agarras el agua de jajamelis y te la estás pasando en la piel, que regularmente es una planta con propiedades astringentes, ¿sí? Y antibactericidas, ¿sí? O sea, lo que va a pasar si la usas al 100%, pues es que te va a causar cierta irritación en la piel. Por eso, cuando hacemos los tónicos, bueno, les digo aquí en mi caso, lo que hago es hacer una dilución. ¿Para qué? Para que precisamente tengamos los efectos del agua de jamelis, pero que tampoco sean irritantes a la piel. Bueno, en clasificación de los cosmecéuticos tenemos muchísimos.
nos hemos ideado muchísimos. Están principalmente hablando de la composición de cada uno. Están los naturales, los renovables, los reciclados, los orgánicos, los biodegradables y los sustentables, que esos son los que actualmente mucha gente es lo que busca, ¿sí? Ya no busca tanto la parte de que estén tan procesados, sino que sean un poquito más naturales. Ahora, ¿cuál es la diferencia de todos estos productos? Bueno, primero, pues obviamente lo que le agregamos. En segundo, si le agregamos algún conservador y pues de dónde provienen, ¿no? Eso es indispensable. Aquí los cosmecéuticos naturales tenemos en muchas ocasiones, ¿sí? Nos han vendido, nos han dicho, es que esta crema, por ejemplo, ¿sí? Es completamente natural. Pero aquí hay un pequeño detalle. No hay una definición oficial respecto a un cosmecéutico natural. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una crema, por ejemplo, ¿sí? Esa crema, aunque sea natural, tiene que tener un conservador, ¿sí? Los conservadores son esos que me van a ayudar, pues, a que esa crema me dure, ¿sí? Que no sea nada más de me la pongo hoy y ya mañana ya no sirve. A veces contienen otro tipo de cosas. Les digo, esto es más que nada para mantenerlas o para que no les salgan hongos o demás. Pero les digo, por ejemplo, en el caso de los tónicos que yo preparo, realmente yo no les pongo ningún conservador. O bueno, por lo menos yo no. Entonces, se supone que de donde yo compro las aguas, sí, son naturales, aunque no tenemos el 100% de que sea natural porque obviamente no las estamos viendo. Pero por ejemplo, otra cosa que podría ser natural es por ejemplo lo que yo les digo en cuestión de algunas mascarillas que se pueden hacer en casa, ¿sí? Y que han visto las famosas mascarillas de yogur con avena, con yogur con miel, o sea, ¿por qué? Porque vienen de productos hasta cierto punto naturales. Otra es, por ejemplo, para cerrar poros, eh, para mejorar la textura de la piel. Eh, Muchas veces yo les digo, bueno, vas a la tienda o a una de nutrición y compras barro, el polvo del barro o de arcilla, la que tú prefieras, dependiendo de lo que vamos a ahora sí que hacer. Y ese barro tú lo vas a diluir en té. Sí, regularmente utilizamos té verde. Entonces les digo, sacas una bolsita de té, sí, la pones con agua caliente y posteriormente vas a ir mezclando lo que es la mascarilla. De alguna manera, pues se supone esto es de cierta manera natural, porque no lleva un conservador. Y era lo que les comentaba, o sea, son de único uso. Si tú vas a hacer tu crema o bueno, vas a hacer tu mascarilla esfoliante con miel y granos de azúcar, bueno, solamente la vas a poder ocupar en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo agarro y aunque la enfrasque bien y la tape y demás, de todas maneras, bueno, esa mascarilla puede ser propensa a algunos hongos. Es por ejemplo cuando pones las rosas y las pones, quieres hacer, digo, alguna vez me entró la duda hacer agua de rosas. Pues agarré mis rositas, bueno, mis pétalos de rosita, las metí en agua y cerré el envase. Y ahí estuvieron un tiempo. Cuando yo la abro, pues ya el agua realmente ya estaba como la moza, ya no me servía.
Hay algunos, por ejemplo, cuando tú quieres hacer algún tónico o demás que sea natural de alguna manera, ¿sí? Podemos llegar a ocupar aceites naturales, por ejemplo, las rosas. La rosa, para que no se haga fea, ¿sí? Se mete en glicerina, y esta glicerina sí funciona como conservador. Se puede poner aceite, ¿sí? Un poco de aceite, ¿sí? Y se echan unas gotitas de glicerina y eso se deja macerar durante un mes. Digo, pero más o menos, o sea, eso es más para sacar aceites. Pero bueno, entonces no hay una definición de qué sería algo natural, ¿sí? Sería más bien algo sin ningún tipo de conservador. Pero les digo, realmente farmacéuticamente o cosméticamente es difícil, porque pues obviamente estás buscando, o mucha gente busca una crema que no tenga que estarla haciendo todos los días y que se la puede estar poniendo sin que haya ningún tipo de que se forme algún irritante, algún sedimento, sí, algunas cosas. Esto es muy importante. Ahora, renovable. Aquí hablamos de fuentes que pueden ser restauradas por la naturaleza en un tiempo razonable. ¿Qué ejemplos podremos poner como un artículo renovable? Bueno, pueden ser algunas cosas como lo que es la cera de abeja, ¿sí? Porque la cera de abeja obviamente proviene de la misma abeja, ¿sí? Lo que extraen son dos cosas: vacían el panal, por un lado sacan la miel, y por otro lado ese panal se sumerge en agua y después se deja secar para hacer la cera natural. Entonces tenemos por ahí por ejemplo, algunas flores. Les digo, cuando se usan las aguas, sobre todo las aguas, porque cuando ya queremos hacer aceites y todo eso, a veces sí es un poquito más, no complicado, pero como tiene que pasar por un proceso que le llamamos de destilación. Entonces hagan de cuenta que a lo mejor de 5 kilos de rosas voy a sacar unos cuantos mililitros. Entonces pues sí, eso pues de alguna manera sí es renovable, sí, porque se produce en el medio ambiente, pero pues también obviamente hay cosas que son más renovables que otras. Ahora, reciclado es procesar materiales, sí, que son usados y desechados para crear nuevos productos. Esto, por ejemplo, lo podemos ocupar más en el caso de los cosméticos, ¿sí? En el caso de los cosméticos, las sombras. Las sombras, dependiendo del tipo de sombra que estés ocupando, pero eh, hay muchas que vienen de minerales, ¿sí? Son minerales. Entonces, cuando se te rompe la sombra, ya ves que regularmente vienen en un cuadrito o tienen cierta forma. Cuando se rompe, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede utilizar ya sea la sombra como si fuera en polvo, o simplemente se puede ir guardando. Y la sombra obviamente trae cierto, pues no conservador, porque realmente como son minerales no cambia. Entonces eso lo podemos ocupar para hacer sombras. Si nosotros quisiéramos hacer algún otro tipo ¿cómo se llama? De colorante, que también se puede llegar a utilizar, porque algunos colorantes se utilizan a base de minerales, también sí tienen un proceso por el que se convierten ya
en, en algún tipo de colorante. Pero les digo, casi todos los colorantes vienen de minerales. ¿Sí? Entonces podemos sacar productos para crear nuevos. Esto no quiere decir que si me quedó tantita crema, la voy a apartar y luego voy a hacer otra crema con la misma, no, pues sí, porque también si ustedes se han dado cuenta, las cremas, sí, sobre todo las cremas cosméticas, igual que los medicamentos, tienen una caducidad. Entonces no podemos estar mezclando cosas de un lote y que tengan una caducidad, por ejemplo, del 2019, y voy a echarla en una que diga caducidad del 2020. Eso sí no se puede hacer. Pero les digo, sí hay algunas cosas que sí se pueden tomar. Pero sobre todo los cosméticos. Sí, sí, en efecto, los cosméticos también. Muchos tienen un tiempo de duración, un tiempo de vida. ¿Qué es lo que pasa con las sombras? Si tú tienes una sombra, compras la sombra, regularmente pues la sombra se supone que está fresca, que corre bien y demás. Si tú dejas esa sombra, sí, y a lo mejor pasan 3 4 años y te vuelves a encontrar la sombra, pues la sombra a lo mejor ya no corre igual. Sí, o sea, es eso, ¿no? Igual los rubores, los polvos y todo eso. Bueno, eso lo puedes, a veces se puede llegar a ocupar para ponerlo en otros, siempre que sean, les digo, sobre todo lo que son la parte mineral, ¿sí? Los cosméticos minerales, sí, son los que se pueden llegar a reutilizar. Pero las cremas, les digo, sobre todo las cremas que ya tienen algo, por ejemplo las cosméticas, esas sí ya no las podemos estar mezclando. Otro, por ejemplo, podría ser a veces no los perfumes. Digo, porque los perfumes, obviamente cuando yo saco un perfume, tienen una fragancia, pero también tienen alcohol. Ese alcohol es, digamos, el conservador del perfume. Y si yo me pongo a mezclar nada más, ay, ya se me va a acabar este perfume, pero ya tengo el otro nuevo y me pongo a mezclar, entonces muchas veces se puede perder la propiedad del perfume. Entonces sí podemos ocupar algunas cosas, sí, y las podemos reutilizar, pero hay otras que no. Ahora, orgánico. Ahorita también les digo, todo esto está ahorita muy en boga, ¿no? ¿Qué es orgánico? Bueno, que es producido de acuerdo a estándares sin el uso de drogas, hormonas o químicos sintéticos, ¿sí? Entonces, hay algunos productos que sí no van a tener la palabra orgánico, hay otros que no. Esto es a lo que yo me refiero también. Se utilizan conservadores, ¿sí? Pero estos conservadores, porque si tú has visto algunas cremas o algunos alimentos, todos se usan conservadores precisamente para que no se echen a perder. Pero también hay algunos conservadores, sí, que son de origen natural, como lo que yo les decía de los aceites. Los aceites, por ejemplo, se puede poner en aceite de oliva, se pueden poner en aceite de maíz, en algunos en vinagre, o sea, dependen, ¿no? Es como las conservas, ¿sí? Se pueden mantener bien con conservadores naturales, pero pues sí, ¿no? Hay un proceso de elaboración. Obviamente si yo voy a hacer un aceite de, no sé, que se me ocurre ahorita, lo primero que veo es de canela. Si voy a hacer un aceite de canela, obviamente no voy a agarrar el tarro, luego le voy a poner la canela y luego le voy a poner el aceite y ya está mi aceite, claro que no.
Estos productos regularmente llevan algo de tiempo. Por ejemplo, en el caso de los jabones, en la pasta de los jabones de glicerina, ¿sí? La glicerina ya no necesita conservadores, por lo mismo, porque además es un aceite. Entonces, a esa glicerina se le pueden hacer añadidos de algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si la quieres para un esfoliante, si la quieres para humectar, o sea, le puedes poner ahí diferentes cosas, por ejemplo, no sé, para esfoliar a lo mejor algún tipo de arcilla, o si lo quieres lubricante, a lo mejor le quieres echar tantita leche de burra o todo eso, ¿no? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, aquí hay que ver mucho cuál es la composición precisamente del cosmecéutico o de lo que nosotros vamos a ocupar. Siempre yo les recomiendo que lo mejor es lo natural, ¿sí? Pero como les digo, a veces hay cosas que definitivamente no pueden ser completamente naturales o no podemos asegurarnos que realmente sean completamente naturales, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, ay, ponte agua de rosas, a lo mejor tú vas a la farmacia y te venden agua de rosas. Pero bueno, yo de las presentaciones que he visto, no sé realmente si son, o bueno, no me he puesto a ver los ingredientes, ¿sí? A lo mejor tendrán agua de rosas, pero algunas personas me han llegado a comentar que comprados en la farmacia y todo eso, sí, que les deja un poco la piel grasosa o de mi tónico que hago yo y de las que compran ellas en farmacia que no es la misma sensación. Entonces, a lo mejor porque los de la farmacia están un poco más procesados. Digo, eso también tiene que ver mucho. Obviamente, cuando tú usas un proceso o te dedicas a hacer, por ejemplo, vamos a suponer, ya tienes tu fórmula y tienes que sacar, por ejemplo, en este caso, muchas aguas de rosas. Entonces, a todas esas aguas de rosas las estandarizas y les pones cierto número de rosas y a lo mejor le pones cierto conservante o cierto algo, ¿no? Y de alguna manera ustedes saben que siempre como que las cosas que se trabajan en masa, ¿sí? Son un poco más económicas que las cosas que se hacen de manera, digamos, artesanal, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo compre un jabón, ¿sí? Mm, ¿Cuál es la otra? Ay, se me acaba de olvidar. De los jabones, por ejemplo, del Dove, ¿sí? Que sí, que traen leche, que son más humectantes, sí, pero ese es, ese es otro tipo de jabón, tiene otra base, sí. Ahorita a ver si encuentro rápidamente de qué es el jabón. Porque esos no son de glicerina, son de... déjenme ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Glicerina y... Son jabones de aceite. Los jabones de aceite, la diferencia de un jabón de aceite es que a esos jabones de aceite también tienen ciertas propiedades, pero se les agrega algo que es la sosa cáustica, ¿sí? Y esta sosa cáustica, obviamente, si yo te doy un jabón recién hecho de aceite, la sosa cáustica obviamente te va a provocar una alergia, ¿sí? A la piel porque es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos jabones? Cuando esos jabones se les pone sosa cáustica, obviamente pasan por un proceso, ¿sí? Y
¿Para qué? Para que pueden ser de grado cosmético. Es un poquito más complicado. Entonces, siempre la parte de a veces las cosas que son realmente orgánicas, ¿sí? Y que son orgánicas y que son, porque la mayoría de estos productos se realizan de manera artesanal, sí es un poco más caro. Eso sí que les quede claro. Entonces, ahí ya tenemos otra diferencia. Ahora, biodegradable, ¿sí? Aquí dice, las características de las sustancias para ser destruida por bacterias de modo que pueda ser consumidos por el medio ambiente. Era lo que yo les comentaba. Hay algunas cosas o algunos productos que nosotros hacemos de manera natural, pero que si por ejemplo vamos a suponer de lo que estábamos hablando, de las mascarillas de arcilla, todo eso, si le pongo, bueno, ya la usé y todo, sí, pero me sobró y le pongo más agua y la tiro en una planta, en un jardín, ¿qué es lo que pasa? Obviamente se va a reabsorber las propiedades. Hay otras, por ejemplo, les decía, las aguas de rosa, los aceites y todo eso. Si yo los pongo o los tiro en una planta o en algo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a degradar. Esto puede ser como les digo, porque ya sea que la planta lo absorba o porque los mismos nutrientes que tiene esa crema o que tienen ciertas cosas, los hongos se van a ir alimentando de ellas. Aclaración, no todos los hongos son malos, ¿sí? Pero entonces les digo, las bacterias también, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo cuando tú dejas un producto, por ejemplo, el yogur, ¿sí? Que dejas el yogur, a lo mejor después, como yo te decía, si lo pones en un frasco y todo eso, lo cierras bien cuando lo abras, pues ya va a haber bacterias o va a haber hongos o va a haber diferentes cosas. Pero hasta cierto punto es renovable, tú puedes agarrar eso y a lo mejor sí lo puedes echar en la tierra. Depende mucho también de la composición, ¿no? Porque hay algunas cremas, no todas, que son naturales, pero que, por ejemplo, la glicerina eh, se tiene, se saca o tiene una pequeña porción de petróleo. Esta pequeña porción de petróleo, obviamente el petróleo es algo renovable, o pues sí, podemos decir que es una sustancia renovable, sí, y más por la cantidad que tiene. Pero a veces si tiene demasiados conservadores, otros conservadores y demás, no es tan conveniente para el medio ambiente. Entonces aquí hay que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí la imagen es de un detergente sintético o bien, bueno, es un detergente que está a base de ciertos productos naturales y el conservador que tiene, ¿sí? A nosotros, digamos, que se tira, el conservador es más fácil de deshacer. Es como ahora lo que han sacado mucho de los envases, por ejemplo, las bolsas, la diferencia de la bolsa de papel a la bolsa de plástico, que obviamente una bolsa de plástico, pues si tú agarras y quieres hacer el experimento y la entierras, ¿sí? Y la bolsa de papel, agarras lo mismo y la entierras, ¿sí? Que se va a absorber más rápido, pues obviamente la bolsa de papel, ¿sí? Y la bolsa de plástico pues va a tardar más tiempo. Ujú. Aquí obviamente hay algunos, no todos, digamos, no todos los cosmecéuticos o no todas las cremas a veces tienen el mismo funcionamiento. Hay algunos que sí es conveniente que sean, casi todos que sean de origen
este, ¿cómo se llama? Artesanales o que tengan menos químicos, pero hay ocasiones donde necesitamos ciertas cremas que necesitan tener ciertas propiedades o ciertas sustancias que solamente las podemos encontrar de grado farmacéutico. Aquí, otra de las partes, que sea sustentable. Mucha gente busca, les digo, ahorita están buscando mucho esto, de que sea sustentable, ¿sí? Que es la habilidad para mantener nuestro ecosistema a través del tiempo. Las fuentes naturales deben ser utilizadas en la misma proporción en las que puedan ser reemplazadas naturalmente. Muy parecido a uno de los conceptos que ya habíamos hablado. Les decía, por ejemplo, la arcilla. Esa es un recurso sustentable, ¿sí? Algunas eh, aguas, algunas ciertas cosas, ¿sí? Sobre todo cuando ocupamos minerales, semillas y todo eso para hacer alguna crema alguna propiedad, ¿sí? Es sustentable porque obviamente, por ejemplo, esa arcilla, ¿sí? La tiene el medio ambiente, te la pones, se quita, pero es igual volver ¿cómo se llama? Eso lo vuelve a equilibrar el medio ambiente. También, por ejemplo, el barro. El lodo, digo, es que hay diferentes tipos, ¿no? Que es bueno, conocido como la fangoterapia, que es lodo, pero está formado más bien a base de lodo, de minerales, de arcillas, ¿sí? Donde obviamente se les agrega agua, precisamente para poderlas aplicar y tienen ciertas propiedades terapéuticas. Ujú. Pero pues obviamente es un recurso que es completamente renovable y sustentable. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro acerca de lo que son los cosmecéuticos o las cremas, o las cosas que a veces podemos utilizar que no dañan al medio ambiente. Siempre es importante, antes de que se me olvide, siempre es importante, si tú vas a utilizar algún producto de este tipo, ¿sí? Que no seas experto, preguntar, preguntarle a, digo, a los médicos, ¿sí? Qué tipo o qué, o sea, si ellos te dan una crema o qué alternativa podría ser mejor. Para mí, en el grado de la cosmética, entre más natural sea, es mejor que entre más cosmético. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Si ustedes me preguntan a mí qué prefiero, pues yo prefiero lo que es natural, ¿sí? Porque tiene mejores, para mí el cuerpo lo acepta mejor y tiene mejores propiedades que algo que ya está más procesado. Entonces, les digo, esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. Recuerden, soy la doctora Yolanda Paulina Castillo Bárcenas, medicina general, estética, antienvejecimiento, regenerativa y terapias alternativas. Aquí les dejo las formas de contacto, mi teléfono, se pueden meter, bueno, el correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y en Facebook y en la página de internet donde vamos subiendo información acerca de varias cosas, varios temas que van relacionadas a todo lo que es estas partes de la que me dedico de medicina, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias y que pasen un excelente día. Hasta luego.